Un hombre entra en un elevador. Las puertas se cierran. Cuando vuelven a abrirse, ya no es la misma persona y no tiene la menor idea de eso. ¿Se sienta a la misma mesa todos los días? ¿Mueve los mismos números en una pantalla? ¿Sonríe a los mismos rostros? Y cuando llega la noche no guarda nada, ningún recuerdo de lo que hizo o de quién fue, de las 8 horas que vivió ahí dentro. Para él, el día entero dura lo que dura un parpadeo, entre una puerta que se cierra y una puerta que se abre. La serie lo llama procedimiento, un chip enterrado en el cerebro que separa al trabajador del hombre. El que trabaja nunca va a casa. El que va a casa nunca trabaja. 2 desconocidos que comparten un solo cuerpo, sin encontrarse jamás. Parece ciencia ficción, una pesadilla lejana, tecnológica, imposible. Pero hay algo que Lumon Industries filmó sin darse cuenta de que lo estaba filmando. Un hombre describió esta misma condición hace más de 100 años, mucho antes de que existiera chip, elevador u oficina sin ventanas. Afirmó que la persona común ya vive así, que tú trabajas, consumes, obedeces y olvidas, que tú, en este preciso instante, puedes estar durmiendo con los ojos abiertos, y que existe un punto exacto, un umbral, una línea, donde ese olvido ocurre todos los días, dentro de tu propia cabeza. Vamos a cruzar esa puerta juntos. Vamos a descubrir quién es el Dios que esta gente adora en silencio. ¿Por qué el hombre que empieza a recordar es el mismo que empieza a resistir? ¿Y cuál es el único corte que una vez hecho en ti, nadie logra deshacer? Quédate hasta el final. Después de esto no vas a mirar tus 8 horas de la misma manera. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Porque este misterio empieza con un cerco que no puedes ver, y con el hombre que trazó los límites de ese cerco más de un siglo antes de que se encendiera la primera cámara. ¿Por qué aceptamos pasar 8 horas al día desconectados de nosotros mismos? Esa es la pregunta que la serie hace sin pronunciarla nunca en voz alta. Y quien no la ve termina viviendo dentro de ella sin sospechar jamás que existe. A comienzos del siglo XX, un maestro nacido en el Cáucaso llevó una idea perturbadora a Europa. Su nombre era George Gurdjieff. Miraba a la gente a su alrededor, apurada, ocupada, productiva, y decía algo que sonaba a insulto. El hombre es una máquina. El hombre está dormido. El hombre camina, habla, trabaja y ama, pero hace todo eso durmiendo, movido por hábitos que nunca eligió, reaccionando al mundo como un sonámbulo reacciona a un sueño. Dormido. Guarda esa palabra. Es la llave de todo lo que viene a continuación. Gurdjieff decía que el sueño del hombre tiene una crueldad particular. Es invisible para el que duerme. Nadie despierta por la mañana y piensa, hoy voy a vivir en piloto automático. La persona simplemente vive así, el día entero, y a eso lo llama estar despierta. Para explicar ese encierro silencioso, contaba una parábola. Había un mago muy rico, dueño de un rebaño inmenso de ovejas. El mago era avaro y no quería gastar en cercos ni en pastores. Las ovejas se escapaban, se perdían y peor aún, se escapaban justo a la hora de ser esquiladas o sacrificadas, porque de algún modo presentían el destino que las esperaba. Entonces al mago se le ocurrió una idea. Hipnotizó al rebaño. Le susurró a cada oveja una mentira hecha a la medida. A unas les dijo que eran leones, a otras que eran águilas, a otras más que eran hombres, y hasta a algunas les prometió que eran inmortales, que nada malo les ocurriría jamás. Desde aquel día el mago no volvió a necesitar cercos. Las ovejas seguían ahí, pastando tranquilas, esperando el cuchillo. Estaban presas por un cercado que no existía en el mundo físico. Un cercado hecho enteramente de creencia. Y hay una segunda capa en esa parábola, más fina. Las ovejas del mago no sufren. Al contrario, viven tranquilas, satisfechas, algunas hasta creyéndose inmortales. La hipnosis es cómoda, y es justamente esa comodidad la que les impide correr. Quien se siente león no cuestiona el cercado. Quien se cree inmortal no le teme al cuchillo. La prisión más perfecta es aquella que el propio prisionero llama hogar. Aquí es donde la serie toca el hueso. El empleado de Lumon cree que hizo un buen negocio. Cree que separó el trabajo de la vida, que protegió su parte personal del tedio de la oficina. Se siente libre, y es exactamente por sentirse libre que nunca intenta escapar.
El trabajador escindido es la oveja que se cree león. El chip es apenas la herramienta. El cerco de verdad está hecho de una creencia, la de que aquello es libertad. Gurdjieff decía además que existen 2 capas dentro de cada uno. A una la llamaba esencia, aquello que eres de verdad, el núcleo con el que llegaste al mundo. A la otra personalidad, la máscara pegada por encima, hecha de todo lo que fue imitado, aprendido, impuesto desde afuera. En el hombre dormido, la máscara crece tanto que ahoga el núcleo. La persona se vuelve casi pura personalidad. Reacción, hábito, papel social. Y la esencia se marchita, olvidada allá en el fondo. Para él, nadie despierta por casualidad. Hace falta un choque, un susto que rasga la rutina y obliga a la persona a verse por un instante. La serie entera está hecha de choques así. Y antes de que pienses que esto es solo cosa de personaje de ficción, hay un experimento simple que cualquier persona puede hacer ahora, a solas, para probar en sí misma que el sueño es real. Un discípulo de Gurdjieff, el matemático ruso Piotr Ouspensky, propuso lo siguiente: pon un reloj frente a ti, con el segundero a la vista. Durante 2 minutos, haz una sola cosa. Mantén la atención dividida entre el segundero que gira y tú mismo observando el segundero. El reloj y la conciencia de que eres tú quien mira el reloj. Las 2 cosas al mismo tiempo, sin soltar ninguna. Parece fácil. No lo es. En 15-20 segundos, una de las 2 atenciones se escurre. Llega un pensamiento, un plan, un recuerdo, una preocupación, y desapareces. Cuando vuelves en ti, medio minuto después, notas que estuviste ausente sin siquiera advertir el instante en que te fuiste. Esa desaparición tiene nombre. Es el sueño despierto del que hablaba Gurdjieff. Y no es raro. Un estudio de la Universidad de Harvard midió esto y llegó a un número que asusta. La mente humana pasa cerca del 47% de la vida despierta vagando lejos del momento presente. Casi la mitad de tu vida despierta. No estás realmente ahí. Luhmann no inventó ese olvido. Solo lo volvió visible, quirúrgico, literal. Puso una puerta donde antes había apenas niebla. Y esa puerta existe. Tiene un lugar exacto. Y la neurociencia real ya le dio un nombre. Ignora ese detalle, y vas a seguir cruzando ese umbral todos los días sin percibir jamás qué borra de ti del otro lado. ¿Dónde exactamente muere el trabajador y nace el hombre? ¿En qué punto del espacio uno se apaga y el otro se enciende? La serie responde con una precisión que pasa desapercibida la primera vez que se la ve. El cambio ocurre en el elevador. Siempre en el elevador. El empleado entra siendo una persona, baja y sale siendo otra. Las puertas de metal cerrándose son la frontera entre 2 mundos que nunca se tocan. Un umbral, una línea de olvido. Y los creadores de la serie no eligieron ese lugar por casualidad. Construyeron la ficción sobre un fenómeno real, estudiado con nombre propio en la ciencia de la mente. Se llama el efecto del umbral, el efecto de la puerta. Funciona así. Estás en la habitación, decides buscar algo en la cocina, te levantas, cruzas la puerta, y al llegar al otro lado olvidaste a qué venías. Todo el mundo ha vivido esto. Lo que parece una falla boba de memoria esconde un mecanismo mucho más profundo. En el fondo del cerebro existe una estructura con forma de caballito de mar, llamada hipocampo. Una de sus funciones es recortar el flujo continuo de tu experiencia en episodios separados, como un editor corta una película en escenas. Y el hipocampo usa una pista simple para saber dónde cortar. El cambio de ambiente. Cuando cruzas una puerta y entras en un espacio nuevo, el cerebro entiende que un episodio terminó y otro empezó. Cierra la escena anterior, y lo que pertenecía a esa escena queda atrás, más difícil de alcanzar. Cruzar una puerta para tu cerebro es dar vuelta a la página. Fíjate en lo que hizo Luhmann. Tomó ese mecanismo natural, sutil, casi imperceptible, y lo convirtió en una guillotina. En el mundo real, cruzas la puerta, olvidas a que entraste a la cocina, pero sigues sabiendo quién eres, que tienes una familia, una vida, un nombre. En la serie, la misma puerta lo borra todo. El corte que la naturaleza hace apenas, el chip lo hace hasta el final. Y la división que la serie imagina va más allá de la simple memoria de hechos. El trabajador no olvida solo lo que hizo fuera de ahí. Carga conocimientos, afectos, miedos y recompensas que solo existen dentro de la oficina. Una vida emocional entera a la que el hombre de casa jamás accede. Son 2 biografías creciendo en paralelo,
dentro del mismo pecho, cada una ciega a la otra. Y lo más inquietante es que la idea de una mente partida en dos ya fue realidad médica. Desde los años 40 existen pacientes llamados de cerebro dividido. Para contener crisis graves de epilepsia, los médicos cortaban el puente de fibras que une los dos hemisferios del cerebro. Esos pacientes seguían viviendo, trabajando, conversando. Pero los experimentos revelaron algo perturbador. Los dos lados podían procesar información de forma independiente, uno sabiendo lo que el otro ignoraba. Dos corrientes de conciencia dentro de un solo cráneo. La serie apenas llevó al extremo una fisura que la medicina ya conocía. El trabajador escindido es la versión total de algo que existe a pequeña escala dentro de cada cabeza humana. Tú ya cruzas ese umbral. Todos los días, al entrar al trabajo, al encender la pantalla, al ponerte la credencial, algo de ti queda del lado de afuera de la puerta. La serie solo tuvo el valor de mostrar cuánto. Y si esta idea es tan perturbadora, queda una pregunta que lo cambia todo. ¿De qué clase de mente nació? ¿Quién imaginaría, en primer lugar, una pesadilla tan parecida a nuestra propia rutina? Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al vídeo para abrir la opción de impulsarlo, dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Porque el hombre que soñó esta pesadilla confesó algo sobre sí mismo. Un deseo secreto e incómodo que tuvo una mañana común, en un empleo común, y es en ese deseo donde la ficción roza tu propia vida. ¿De dónde vino una idea tan sombría? No bajó de un laboratorio ni de un tratado de filosofía. Vino de una oficina sin ventanas, de un hombre aburrido, al borde de algo que a él mismo le llevó años entender. El creador de la serie se llama Dan Erickson. Antes de cualquier cámara, era solo un joven más, intentando sobrevivir en Los Ángeles, saltando de empleo temporal en empleo temporal. Uno de esos empleos era en una fábrica de puertas. La ironía es demasiado buena para ser invento. El hombre que crearía la historia del umbral del olvido trabajaba literalmente rodeado de puertas. Su trabajo era catalogar piezas, bisagras, cerraduras, pestillos, en un cubículo estrecho, sin ventanas, sin paisaje, sin tiempo. Erickson atravesaba un periodo de depresión, y fue ahí, en una de esas mañanas grises, donde surgió el pensamiento que se volvería la semilla de todo. Entró a trabajar y se descubrió deseando una cosa. Deseando poder saltarse las 8 horas siguientes, borrar ese bloque del día, disociar, simplemente desaparecer de sí mismo y reaparecer a las 5 de la tarde ya del lado de afuera, camino a casa, como si esas horas nunca hubieran existido. Y entonces llegó el segundo pensamiento, el que duele. Se dio cuenta de que estaba deseando regalar una parte de su propia vida. Horas que no vuelven. Tiempo que tenía ahí, respirando, y que justamente no quería vivir. Le pareció aterrador. Y supo en ese instante que ahí había una historia. La premisa del humor nació, entonces, de un deseo que casi todo el que trabaja ha tenido, al menos una vez. El deseo de no estar presente, de saltarse el propio día, de ser eximido de las propias horas. Detente y cuenta. ¿Cuántas veces has querido que la semana simplemente salte al viernes? ¿Cuántas mañanas cruzaste en automático sin recordar después un solo minuto del trayecto al trabajo? Ese deseo de desaparecer de las propias horas es tan común que casi nadie lo percibe como extraño. Erickson lo percibió e hizo de él un espejo. Más tarde, él mismo amplió la idea. Pasó a ver la serie como un retrato de algo mayor. La forma en que nos partimos en pedazos para atravesar la vida. Cómo nos volvemos una persona en el trabajo y otra en casa. Cómo la sociedad nos divide. Y cómo nosotros mismos nos dividimos, hasta perder de vista el cuadro entero. Y en el fondo más oscuro de esa idea, una pregunta. ¿Y si alguien aprendiera a explotar ese hábito? Si una empresa, un poder, una institución descubriera que una persona partida es una persona más fácil de controlar. Hay además un truco silencioso en lo visual de la serie. El mundo del humor no tiene celulares ni pantallas modernas, ni ninguna marca clara de época. Las computadoras son cajas antiguas. Los muebles parecen detenidos en los años 80, todo suena levemente fuera del tiempo. Es a propósito. Un lugar sin fecha es un lugar sin salida. No hay un reloj del mundo de afuera para recordarle al trabajador que existe un mundo de afuera. El tiempo, ahí dentro, le pertenece solo a la oficina. Hasta el edificio guarda ese secreto. La sede del Lumon es un edificio real,
en Estados Unidos, proyectado por uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Eero Saarinen. Fue levantado para ser un espacio generoso, pensado para el bienestar de los trabajadores, con pasillos anchos y amplios. Comprado años después por $27 millones, reveló lo que siempre estuvo escondido en su escala. Aquel lugar inmenso, concebido para acoger, era frío, estéril, alienante, perfecto para una corporación que se traga a la gente. El sueño de un hombre cansado se volvió la pesadilla de millones. Y toda pesadilla de ese tamaño necesita una cosa para sostenerse: un dios. Lumon tiene el suyo. Un hombre muerto hace casi un siglo, tratado como si aún respirara en los pasillos. Y si no entiendes quién es ese dios, nunca vas a ver la máquina que fabrica la obediencia de adentro hacia afuera. ¿Quién es el dios de este templo sin ventanas? Toda secta necesita una figura en el altar, y Lumon no es la excepción. En el centro de todo hay un nombre, repetido como oración, grabado en las paredes, esculpido en estatuas, susurrado como bendición: Kir-Igan. Kir es el fundador. Murió a finales de los años 30, y sin embargo, dentro de Lumon, nadie habla de él en pasado. Hablan como si estuviera vivo, presente, observando, del mismo modo en que un fiel se refiere a un santo o a un profeta que sigue actuando en el mundo. Los empleados citan sus frases como escritura sagrada. Se llaman a sí mismos sin ironía hijos de Kier. Y el objetivo final de la empresa, revelado de a poco, es distribuir el chip a toda la humanidad, para volver al mundo entero hijo de Kier. Una corporación con himnos, mandamientos y un fundador tratado como divinidad tiene otro nombre: religión. Y Kier es su dios. La serie construye ese culto con un cuidado aterrador por el detalle. Existen más de 50 versiones de la imagen de Kier repartidas por la historia de la empresa. Pinturas, bustos, estatuas de cera, animaciones, todas con un propósito: hacerlo parecer más grande, más grave, más poderoso de lo que cualquier hombre podría ser. Y hay un detalle de tras bambalinas que revela el alma del personaje. El actor que le presta el rostro y la voz a Kier tiene una estatura común. La estatua que representa al fundador se hizo a propósito casi 20 centímetros más alta que el actor. El director mantuvo esa diferencia con toda intención, porque un hombre que quiere ser Dios necesita parecer más grande de lo que es. El tamaño exagerado de la estatua es el retrato de un ego que no cabe en sí mismo. El propio actor describió al personaje con una frase que hiela. Dijo que Kier es lo más cercano a un tirano de verdad que la serie se atrevería a mostrar, evocando sin medias palabras a los grandes dictadores del siglo XX, un hombre que transformó su propio sufrimiento en doctrina y su propia imagen en objeto de adoración. Y el pasado inventado para él cierra el retrato. Kier habría nacido en 1841, hijo de padres de la misma sangre, un niño enfermo, marcado por el dolor desde el comienzo. Tuvo un hermano gemelo que murió de forma misteriosa, y esa muerte narrada por Kier ya en su lecho de muerte se volvió el mito fundador de toda la doctrina. En el centro de esa doctrina están los 4 temperamentos, 4 fuerzas que Kier decía haber enfrentado y domado dentro de sí mismo, como quien doma fieras en una caverna interior. A una de ellas le dio el nombre de aflicción, y están también los 9 principios, mandamientos que los empleados memorizan y recitan, generaciones después, sin haber conocido nunca al hombre. Cada frase de Kier es tratada como versículo, cada gesto de la rutina como liturgia. La empresa no pide solo que trabajes, pide que creas. A los que refinan los números el día entero, se les repite una frase como quien repite un salmo. El trabajo es misterioso e importante. Nadie explica qué quiere decir, y nadie se atreve a preguntar. Preguntar sería dudar del Dios. Y los fieles creen. Hay cánticos entonados en alabanza al fundador. Hay recompensas ofrecidas como bendiciones a quien sirve bien. Hay un ala entera del edificio consagrada a la memoria de Kier, visitada como quien visita un santuario. Todo diseñado para mantener viva la presencia de un muerto y para mantener a los vivos convencidos de que servir a ese nombre es lo más noble que podrían hacer. Así es como una corporación se vuelve iglesia, cuando el trabajo deja de ser trabajo y pasa a ser devoción. Aquí la ficción extiende un dedo frío hacia afuera de la pantalla. El chip que sirve a ese culto, en la serie, ya salió del campo de la pura fantasía. En el mundo real, hay empresas que ya implantan chips en el cerebro humano. Pacientes reales mueven el cursor de una computadora con el pensamiento.
La tecnología de conectar la mente a la máquina dejó las páginas de la ficción y entró a los quirófanos. La pregunta que la serie levanta dejó de ser hipotética. Si algún día ese poder existe a gran escala, ¿quién va a controlarlo? ¿Y para servir a qué Dios? El culto a Kier muestra el mecanismo entero en cámara lenta. La devoción se vuelve obediencia. La obediencia se vuelve rutina. Y la rutina, repetida sin conciencia, se vuelve el propio olvido de sí. Se adora al Dios y en el gesto de adorar se olvida quién se es. Pero esto levanta la pregunta más perturbadora de todas. Si dentro de ti existe uno que trabaja y uno que vive, uno que obedece y uno que resiste, ¿cuántos de ti existen al final? ¿Y cuál de ellos es el verdadero? Mientras no sepas la respuesta, cualquiera de esos yoes puede ser conducido sin tu consentimiento. Basta despertar al que conviene y dormir al resto. Si el trabajador y el hombre son la misma persona, entonces ¿quién exactamente eres tú? La serie hace esa pregunta ya en su primera imagen, y se la hace directamente al espectador, de un modo que casi nadie percibe. El primer momento de la historia es una pantalla en negro, y contra esa oscuridad, una voz pregunta: ¿quién eres? En ese instante, en el reflejo del propio aparato apagado, el espectador ve su propio rostro devuelto por la pantalla. La pregunta atraviesa la superficie. Es para ti que la miras. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres a las 3 de la tarde de un martes, frente a la pantalla del trabajo? ¿Eres la misma persona que ríe con los amigos el fin de semana? ¿La misma que llora a solas por la noche? ¿La misma que promete cada domingo que el lunes va a ser diferente? Gurdjieff tenía una respuesta que suena como una puñalada. Decía que el hombre no posee un único yo. Le falta un centro fijo, un alma entera y constante al mando. En cambio, carga dentro de sí cientos de yoes distintos, muchas veces contradictorios, cada uno tomando el control por algunos minutos y cediendo luego el lugar al siguiente. Un yo hace la promesa. Otro yo, horas después, la rompe y ni siquiera recuerda bien haberla hecho. Un yo ama. Otro desprecia. Un yo decide cambiar de vida. Otro, al día siguiente, se sienta en la misma silla y repite todo igual. Nadie es dueño de la casa. Dentro de ella vive una multitud de inquilinos, turnándose las llaves, cada uno convencido de que es el único morador. Piensa en la última vez que juraste cambiar algo. Levantarte temprano, dejar un empleo, terminar una relación. Quien hizo la promesa era un yo. Quien la traicionó días después era otro. Ninguno de los dos mintió. Simplemente no eran la misma persona al mando. Gurdjieff diría que faltaba entre uno y otro alguien que recordara. Un yo permanente capaz de sostener la palabra a través de los cambios. Y ese yo permanente nadie lo recibe de cuna. Hay que construirlo, despertarlo pieza por pieza en medio del sueño. Es esto lo que la serie escenifica de forma literal y brillante. El trabajador y el hombre de casa son la versión visible, quirúrgica, de una división que ya habita en todos nosotros. Lumon apenas levantó una pared de concreto, donde, en ti, existe solamente una niebla. Pero la niebla está ahí. Tú también eres muchos. Tú también cambias de yo al cruzar las puertas de tu día, y casi nunca estás entero en un solo lugar. Y esto tiene un nombre fuera de la ficción. Se llama disociación, la capacidad de la mente de desconectarse de partes de sí para soportar lo que tiene que soportar. Todos lo hacemos en dosis pequeñas todo el tiempo. Hacemos en el trabajo lo que jamás haríamos en casa. Nos tragamos frente a un jefe lo que le diríamos a un amigo. Nos ponemos un yo por la mañana y otro por la noche, y a ese cambio lo llamamos normalidad. La serie apenas pregunta, gélida: ¿y si alguien transformara ese cambio en una cadena? ¿Y si el número de yos que habitas fuera el mismo, el asa por la que te sujetan? Fíjate qué silencioso es esto. Nadie necesita encadenarte cuando logra convencerte de cambiar de máscara en el momento justo. El carcelero más perfecto usa tu propio rostro y vive dentro de la celda contigo. El verdadero horror de la serie habita en ese espejo que sostiene frente a ti. Ningún chip es necesario para que te reconozcas ahí. Y si somos esa multitud dormida, esa casa llena de extraños, entonces queda una sola salida. Una única forma de que el prisionero descubra que está preso. Una última pieza sin la cual todo el resto sigue siendo apenas una pesadilla bonita.
Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video, porque falta el instante decisivo, el momento exacto en que el dormido empieza a recordar, y la razón por la que ese es el único corte que, una vez hecho en ti, nadie en el mundo logra revertir. Hay un patrón en la serie que los atentos perciben temprano. El trabajador que empieza a recordar es siempre el mismo que empieza a resistir. En el instante en que un destello del otro lado atraviesa la pared, una imagen, un nombre, un sentimiento que no debería existir ahí dentro, la obediencia se agrieta. La oveja levanta la cabeza y percibe el cerco. La serie muestra dos caminos para ese despertar, y la distancia entre ellos es el corazón de todo. El primer camino viene de afuera. Un libro prohibido entra a la oficina, un pequeño manual, y los trabajadores lo leen como quien encuentra una escritura. Es conocimiento venido de afuera de la prisión, empujado por debajo de la puerta. Ayuda, pero es frágil, prestado, incompleto. El segundo camino tiene otro origen. Brota desde adentro. Ocurre cuando el trabajador, por un instante, alcanza lo que siempre estuvo en él, un recuerdo que nadie le enseñó, y que él apenas reencuentra. Los griegos antiguos tenían una palabra para esto. Platón la llamó anamnesis, la doctrina del recuerdo. La idea de que aprender de verdad no es recibir algo nuevo, sino recordar algo que el alma ya sabía y había olvidado. Hay una vieja pesadilla filosófica escondida aquí. Siglos atrás, el pensador René Descartes imaginó la posibilidad de un demonio engañador, un ser poderoso cuya única función sería manipular la mente, haciéndola creer en un mundo entero que no existe. El trabajador escindido vive una versión peor de esa pesadilla. Fue separado de sí mismo, cortado de su propia historia, entregado a una realidad de la que no puede dudar porque no guarda memoria de ninguna otra. Y aún así, incluso en ese fondo del pozo, algo en él despierta. Es aquí, en el punto más hondo de toda esta historia, donde los hilos se atan en un solo nudo. El despertar del que hablaba Gurdjieff tiene exactamente esa forma. Él lo llamó recordarse a sí mismo, un gesto simple y casi imposible. Recordar, en medio del día común, que estás aquí, vivo, presente, mirando. Del mismo modo que, en el ejercicio del reloj, aquel instante de presencia que rompe el sueño. Ninguna llave de afuera libera a ese prisionero. Despierta cuando se recuerda de que siempre fue más que la oveja que lo hipnotizaron a ser. Esa es la hoja secreta de la serie. Lumon puede cortar la memoria con un chip. Puede borrar el pasado, dividir la mente, levantar paredes de olvido, pero hay un corte que no controla. El corte que el propio hombre se hace a sí mismo, en el instante en que recuerda que existe. No necesitas ningún chip para vivir escindido. Basta cruzar las puertas de tu día en piloto automático, regalando tus horas, desapareciendo de ti mismo hasta que den las 5 de la tarde. El cerco ya está montado. La hipnosis empezó hace tiempo, pero la salida también está ya en ti, esperando ser recordada. Recordarte a ti mismo, percibir ahora cuántas horas de tu día atraviesas durmiendo, es el primer corte que nadie puede revertir en ti. Una vez que ves el cerco, no hay forma de volver a no verlo. Por eso ese corte es para siempre. Lumon puede borrar nombres, rostros, años enteros. Lo que no puede borrar es el propio acto de despertar. Y este es apenas el primer umbral. Bajo los símbolos de Lumon hay una capa más honda, signos grabados en las paredes, en la música del elevador, en el propio nombre del fundador, que apuntan a algo mucho más allá de una oficina. Y los chips, que hoy entran en cerebros humanos, lejos de cualquier pantalla, cuentan una historia que apenas estamos empezando a entender. Queda para la próxima travesía, sigue con nosotros. Y hasta entonces, intenta una cosa hoy. En medio de una tarea cualquiera, detente 2 segundos y recuerda que eres tú quien está ahí. Es el comienzo del despertar.